Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en esta ocasión. Damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos. Y el día de hoy el sermón tiene como título El gozo del cristiano. Hoy en día vamos a hablar de esta característica, este fruto del Espíritu, esta característica cristiana que debe de permanecer en el creyente en todo tiempo. Pero antes de definirlo, quisiera que leyéramos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15 y el versículo 11, que dice de la siguiente manera: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios nos habla ahí acerca de el gozo y nos lo presenta como algo que es posesión o que procede de nuestro Señor. El gozo es de Dios, es el primer punto que tenemos que reconocer. La palabra dice en Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es decir, el gozo de el Señor. Jesús dice en Juan 15:11 que leímos mi gozo, para que mi gozo esté en vosotros. Y Gálatas 5:22 nos dice que el gozo es el fruto del Espíritu. La palabra gozo proviene de una palabra que significa extender favor o inclinarse o tener una disposición favorable hacia, y en este caso hablamos de que Dios tiene una disposición favorable hacia nosotros. Dios extiende su favor sobre nosotros. Y el gozo del cristiano consiste en que el cristiano tiene conciencia de que Dios está a favor de él. Cuando pensamos en el gozo de Jesús, entendemos que no es lo mismo que cuando pensamos en una emoción o en la felicidad humana o terrenal. El gozo de Jesús no es el placer de una vida cómoda, sin preocupaciones, sin aflicciones, sin sufrimiento, etc., sino que el gozo de Jesús es el regocijo de estar bien con Dios. Podemos nosotros hablar, por ejemplo, como dijo un predicador, muchas veces los cristianos pensamos de esta manera. Cuando hablamos de la venida de Cristo, por lo menos, o de nuestra partida hacia nuestra reunión con Cristo, muchos piensan, bueno, yo quisiera, antes de irme con Cristo, ver a mis hijos realizados. Otros quisieran, antes de que Cristo venga, por lo menos quisiera poder casarme y conocer la vida del casado, o quisiera que mi negocio quedara bien establecido para que mis hijos tengan herencia, etcétera. Tantas cosas que ponemos o que anteponemos a las cosas que realmente deberían ser nuestra esperanza, nuestro verdadero gozo, nuestro verdadero motivo de gozo. La venida de Cristo, nuestra reunión con Él es superior a cualquier otra cosa terrenal y por lo tanto no deberíamos pensar de esa manera. El mundo siempre nos muestra una publicidad falsa, es decir, que el mundo nos vende la falsa información de que la diversión, la alegría, el disfrute está solamente en el pecado y que el reino de Dios es algo que está es una vida que está llena de tristeza, de miseria, de dolor, de sufrimiento. Pero no es así. La Biblia nos muestra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, según el salmista. A veces nosotros somos tan necios que ponemos cosas terrenales como si fueran más importantes o como si fueran superiores a las cosas espirituales. Y el gozo del Señor es algo inigualable, es algo que no se puede comparar con nada, es algo que no se puede cambiar por nada. Las manifestaciones de gozo de los antiguos, de los antepasados nuestros, es decir, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, eran manifestaciones llenas de expresiones muy distintivas. El pueblo de Israel manifestaba su gozo con formas muy expresivas, como danzas, como fiestas tumultuosas, con instrumentos musicales, con ceremonias, con
regocijo, con toda clase de expresiones. Y muchas veces los cristianos nos limitamos mucho en aflorar esas expresiones de gozo. Lo que quiero decir es que muchos son o se van hasta el extremo de creer que el cristiano tiene que ser muy rígido, de que el cristiano tiene que ser amargado, de que el cristiano no puede ni siquiera reírse, de que el cristiano no puede bromear, de que el cristiano no puede divertirse. Entonces ese es un punto extremo al que muchos llegan, y la verdad es que la vida cristiana no es así. La vida cristiana está llena de alegrías, de festejos, de regocijo en el Señor, porque esa es la clave, en el Señor. Si ya el cristiano se va a regocijar, a divertirse conforme a las andanzas de este mundo, pues entonces sí estamos de acuerdo en que está obrando mal, pero eso no quiere decir, como decía algunos, que un predicador en una reunión de predicadores exhortaba a algunos hermanos que se estaban riendo, que estaban contándose anécdotas divertidas, y les decía: hermanos, eso no es de predicador, de estarse riendo, por favor, no podemos llegar hasta ese punto, ¿verdad?, de creer que el cristiano no puede ni siquiera reír. No, la Biblia nos habla de que la vida cristiana es una vida llena de gozo, de alegría, de felicidad. En la Biblia también vemos que hay un personaje que no está contento, no está nada contento con el gozo de los cristianos, y es nuestro adversario, el diablo. Su trabajo de él es arruinar nuestra paz, es arruinar nuestro gozo, es arruinar nuestra tranquilidad. Él utiliza algunos agentes que vamos a ver el día de hoy para robarnos esa felicidad, ese gozo, esa alegría que Dios ha puesto en nosotros. La primera que vamos a mencionar, el primer agente que roba nuestro gozo, según las Escrituras, son, mejor dicho, las circunstancias. Satanás va a trabajar con las circunstancias para tratar de robarse el gozo nuestro. Las circunstancias adversas, por ejemplo, como las enfermedades, como la escasez, el sufrimiento, las decepciones, el desempleo, las catástrofes, los fracasos, son el primer ladrón del gozo cristiano. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que el cristiano puede sobreponerse a las circunstancias y que el cristiano no debe permitir que su gozo le sea robado. Podemos ver un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 25. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este caso con el apóstol Pablo y Silas, que estaban en la ciudad de Filipos? Dice Hechos 16, 22 al 25. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Escuche bien lo que sigue. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que Pablo y Silas cantaran estando presos? ¿Verdad? Santiago dice algunas palabras: ¿está alguno de vosotros alegres? Cante alabanzas. Entonces, lo que genera que nosotros cantemos es alegría, y Pablo y Silas están cantando en la prisión. Quiere decir que ellos no se habían dejado robar el gozo pese a las circunstancias. Entonces yo creo que usted también, hermano y hermana, puede hacer lo mismo. Le tengo un ejemplo más en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, usted puede leer ahí. Vamos a encontrar que dice lo siguiente: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Con gran tribulación, en medio de gran tribulación, pero dice con gozo en el Espíritu Santo. Está claro entonces que es posible que el cristiano pueda conservar la serenidad, la tranquilidad, la paz, la seguridad, el gozo, la alegría, aún en medio de circunstancias adversas. Así que usted tiene que trabajar en eso fuertemente para no dejarse robar el gozo. El agente número 2 de Satanás para robarse nuestro gozo, lamentablemente tenemos que decirlo, pero es la gente. Hay personas, podrá preguntar usted, ¿hay personas que pueden robarnos el gozo? Absolutamente.
con lo que dicen, con lo que hacen, con lo que son. Las personas nos pueden robar el gozo. Usted comprenderá que hay personas tóxicas, hay personas envidiosas, personas negativas, pesimistas, personas prejuiciosas, autoritarias, chismosas, manipuladoras, descalificadoras, etcétera, etcétera. Y lo lamentable es que ese tipo de personas están tanto fuera como dentro de la iglesia, de la familia, y están por todo el mundo. ¿Hay ejemplos de eso en la Biblia? Claro que sí. Los Gálatas, por ejemplo, dice la epístola, dice el apóstol Pablo ahí que ellos eran perturbados constantemente por algunos maestros, unos falsos maestros judaizantes. Pablo mismo era perturbado constantemente por un hombre llamado Alejandro el Herrero. Juan el apóstol es otro que pone de ejemplo a otro perturbador que estaba tratando de atribularle a él, un hombre llamado Diótrefes. Entonces está claro que hay personas que Satanás puede utilizar para robarnos el gozo de nuestro corazón. El tercer ladrón que podemos encontrar son mejor dicho, las cosas, es decir, las cosas materiales. Las cosas tienen la capacidad de robarnos el gozo, por supuesto que sí, cuando queremos tener más, cuando deseamos más y más de lo que ya tenemos, pero notamos que al final del día eso no nos hace feliz. Y por esa razón Cristo dijo en una ocasión que la vida del hombre no consiste en acumular bienes, porque como comprenderás, si la vida del hombre consistiera en eso, en solamente acumular y acumular y acumular, la vida del hombre nunca estaría satisfecha, el hombre nunca hallaría sentido para su vida. Alguien preguntó en una ocasión, el asunto no es cuántas cosas tienes, sino que esas cosas no te tengan a ti. Es decir, ¿tú posees bienes o tus bienes te poseen a ti? Nuestras posesiones con frecuencia tienden a poseernos a nosotros. En todo caso, las cosas son ladronas del gozo del cristiano, cuando el cristiano se preocupa por lo que tiene y aún por lo que no tiene. Pablo, por esa razón, escribe a los filipenses lo siguiente. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo escribe respecto a las cosas lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo llegó a la comprensión de que no hay absolutamente nada en este mundo que pueda compararse con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cristo es nuestro verdadero premio. Cristo es el único premio verdadero que nosotros tenemos. Es la única esperanza que tenemos. Hay un pensamiento muy hermoso que dice que Cristo es el verdadero premio. No es ni siquiera la vida eterna, no es ni siquiera el cielo, sino Cristo. Porque ¿qué es un cielo sin Cristo? ¿Qué sería una vida eterna si no está Cristo ahí? Entonces el verdadero premio para el cristiano es Cristo mismo. Un cuarto ladrón del gozo del cristiano es la ansiedad. El afán y la ansiedad son ladrones del gozo. Miremos lo que nos dice Mateo en el capítulo 13, versículo 22. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Algunos definen la ansiedad como un exceso de futuro. Es pensar demasiado en el día de mañana. ¿Qué será el día de mañana? Como dijo Cristo, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Esas cosas no tienen por qué preocuparnos el día de hoy, porque basta a cada día su propio mal. Por más que nos afanemos, no podremos añadir a nuestra estatura un codo, dijo el Señor. En otras palabras, por más que te preocupes, tú no podrás cambiar lo que ya está establecido.
Entonces la ansiedad llega al punto de afectarnos física y mentalmente. Muchos no duermen bien, muchos se enferman, muchos mueren por la ansiedad. Pero vamos a ver lo que nos dice finalmente Filipenses capítulo 4, el versículo 4 al 7. Tenemos que notar un detalle muy importante. Pablo escribe la epístola a los filipenses desde una fría prisión romana. Filipenses es una de las cartas escritas por Pablo allí. Y sin embargo, Pablo escribe lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que el cristiano pueda regocijarse siempre? La clave es en el Señor. Regocijaos siempre, pero la clave es en el Señor. Si tú pretendes regocijarte en otras cosas, ese regocijo no va a ser perdurable, no va a ser perpetuo, pero el que se regocija en el Señor es capaz de regocijarse cualquiera que sean las circunstancias. Aunque haya preocupación por el día de mañana, nosotros nunca vamos a perder nuestro gozo, nuestra paz, nuestra tranquilidad y la seguridad que tenemos en las promesas de Cristo. Así que, mi querido hermano y hermana, no se deje arrebatar el gozo que Cristo ha puesto en su corazón por estos 4 agentes del mal que pretenden acabar con nuestras vidas espirituales, con nuestra paz, con nuestra tranquilidad y con nuestro gozo. Que Dios esté con usted hoy, mañana y siempre. Que Dios le bendiga.